Hoy comenzamos derecho de autor. Derecho de autor y derechos conexos, el régimen legal de todo esto, lo más aplicado posible que se nos vaya ocurriendo en el desarrollo de la clase. Nos va a llevar varias clases y verán que hay una aproximación interesante de sus distintos temas, ¿no? Creo que de los distintos temas que integran esto, derecho de autor y conexos, pueden rescatar ideas y, bueno, y enseñanzas para la actividad específica que realizamos. Ya mismo entonces vamos a poner el PPT y comenzar, acá estamos, con los conceptos. Vamos a poner el modo presentación para que quede pronto. Acá estamos. Hoy vamos a ver una introducción muy concreta para sobre todo posicionarnos dentro del tema regulación y esos 3, 4 conceptos asociados al derecho de autor como tal, que van a explicar una cantidad de soluciones y una cantidad de situaciones, y vamos a ver las obras protegidas. Si tenemos tiempo, veremos un poco de autor también. A mí me interesa acá ir ganando tiempo porque así nos da más oportunidades para la discusión general hacia fin de curso, ¿no? Bueno, muy bien. Derechos de autor y derechos conexos. Ahora sigamos con, como decía, con los primeros conceptos. Esperen que yo voy más rápido que el PPT o que mi computadora hoy en día. Y no quiere avanzar. Ah, bueno, no, avanzó mal. En realidad no era esto, esperen. Creo que este no es el primer. Ahí está, este es el primer PPT. Contenidos. Cuando hablamos de derechos de autor y derechos conexos, esto es una repetición de lo que dije el primer día de clase, cuando hicimos la presentación de la propiedad intelectual. ¿A qué hacemos referencia? Bueno, hacemos referencia a realidades de diversa naturaleza. Protege al autor de obras literarias, plásticas, audiovisuales, musicales, arquitectónicas, así como las intérpretes, ya sean intérpretes ejecutantes, bueno, decir, actores, bailarines, todo lo que implique una interpretación, digo, más allá de la palabra, cualquier expresión que implique una interpretación está incluida. Artistas intérpretes o artistas ejecutantes, es la expresión legal, a los productores de fonogramas, a las entidades de radiodifusión. Y también se incluye la protección del software en este sistema. A ver, una protección tan amplia es porque deriva de una definición legal muy general. Y efectivamente, cuando vamos a ver las sucesivas definiciones y conceptos de todo este tema de derecho de autor, que la vocación de protección en este caso es bastante amplia, general. Es bastante general, implica toda producción del intelecto humano que sea original. Ya lo veremos. Por eso este contenido tan vasto. Seguimos adelante. La verdad, ha sido una preocupación la protección internacional del derecho de autor. ¿Por qué? Bueno, por el tipo de creación, ¿no? Porque la creación intelectual tiene un desplazamiento al cual las fronteras no le pueden impedir el paso. Y a ver, cuando se trata de bienes físicos, de soporte físico no, bienes físicos, bueno, pueden cruzar la frontera legalmente cuando van por ese lugar, esa oficina, es decir, hay un caminito legal, ¿no? Que se puede muy fácilmente hacer operativo. Eso no sucede, no se puede controlar el tránsito ultrafronterizo de creaciones intangibles. Por lo tanto, la protección internacional siempre fue una preocupación. ¿Desde cuándo? Bueno, a ver, desde que la tecnología ha permitido la reproducción masiva y desde que también el ser humano ha tenido históricamente, empezado a tener históricamente ciertas capacidades, por ejemplo, masivas de leer. A ver, poniendo reflexiones para redimensionar. ¿Por qué no había problema con la piratería de libros la Edad Media? No solo porque tecnológicamente
no había una dinámica de reproducción de libros, eran a mano y toda la vida de un monje le llevaba a copiar un libro, bueno, todo eso, ¿no? Por más hub de reproducción, dicho medio en broma, pero en definitiva es así, siglo XIII, sur de Francia, ¿no? En Limoges, eso es lo que la historia enseña. A ver, no existía esa capacidad. Y tampoco había tanta gente que supiera leer, ¿no? Porque el acceso masivo a la cultura en este sentido no tiene más de 200 años, ponele 300, pero a ver, vamos, que en realidad es siglo XX la expansión de poder aspirar a que un porcentaje amplísimo de la población, y darlo por hecho, lea, por decir algo, o acceda a la radio, televisión hace poco que existe históricamente, pero, y ya está vieja, ¿no? Pero digo, también tenemos que visualizar eso cuando hablamos de derecho de autor, de protección, y cuando hablamos de temas como piratería, porque es un tema históricamente, en la perspectiva histórica, muy nuevo, muy nuevo. Existía el robo, la atribución de la titularidad de creaciones ajenas desde hace muchísimos siglos. ¿Por qué? Por la esencia humana, ¿no? Esa cosa mala, aprovechada, de que tiene la raza humana. Por eso, por decirlo, que una cita común, pero significativa, siglo I antes de Cristo, años 70 antes de Cristo, Églogas de Marcial, fue un literato, decía, Fidentino, si quieres una canción mía, creo que decía poesía mía, no la copies, cómprala. Le decía un autor, Marcial, a otro del mundo entertainment de Grecia, de la época, que se le estaba robando, ¿no? De modo que eso sí, existió toda la vida, porque hace a esa cosa humana mezquina. Pero bueno, pero el problema de piratería y todos estos temas en realidad viene con la tecnología, por una lógica existente. Bueno, entonces la protección internacional del derecho de autor, esa preocupación, y también es reciente históricamente, viendo con perspectiva histórica, porque todo esto aparece cuando la tecnología permitió y las comunicaciones permitieron que un tipo estuviera en Londres viendo cómo salían los folletines de Charles Dickens y corría a París y en una semana los tenía traducidos y circulando en París sin pagarle un solo peso al autor. ¿Por qué menciono este caso Charles Dickens, Londres y París? Porque precisamente Charles Dickens fue uno de los tantos estamos hablando siglo XIX, que se preocupó por su sustento, cruzó a París, y él fue más allá, él organizó una primer convención entre todos los afectados en 1823, comenzó lentamente una preocupación de artistas y sobre todo en ese momento los grandes productores de entertainment eran escritores, ¿no? Que terminó, mejor dicho, se consolidó con los años y desembocó primero en una alianza internacional de escritores, se llama ALAI, sigue existiendo, la fundó Víctor Hugo, con un departamento de expertos en derecho de autor, siglo XIX, pasado la mitad de siglo, que desde ese momento sigue haciendo al día de hoy reuniones mundiales de expertos, profesores en derecho de autor durante muchas décadas, solo fueron Estados Unidos, Europa, fueron muy norte, hasta un congreso, el primer congreso que se llevó adelante fuera del norte, fue en el sur, que fue en el Conrad, acá en Punta del Este, en 1997, 96 o 90, a ver, esperen, no, un poquito después, a principios del 21. Bueno, pero de todas maneras, fue un salto, lo dieron a Uruguay primero, en fin, a ver. Primer momento de protección internacional del derecho de autor, 1886, en definitiva, fue un convenio llamado Convenio de Berna. Hoy en día hay variedad de documentos
porque se fueron sumando algunos sectores, y después vino en el mundo la creación de la Organización Mundial de Comercio, y ahí hubo ya una base global de protección. Como decía, Convenio de Berna de 1886, y ADPIC, que es este último al cual me refiero. Esto mismo, más o menos, lo comenté hablando de propiedad industrial, hablando de lo que hemos estudiado hasta ahora, porque tienen una historia, un origen histórico común, este tipo de protección y de necesidades. Muy bien, seguimos con la introducción. Para informar nada más, este Convenio de Berna de 1886 tiene dos cosas importantes, una serie de principios que le dicen principios unionistas, que son importantes al día de hoy y que les pueden servir a ustedes. Un principio unionista es que cuando hay un autor en uno de los países de este convenio, que son todos los del mundo prácticamente, el Convenio de Berna Convenio de Berna y la Convención de París, que es la de propiedad industrial, es junto con los convenios y protocolos de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra, son los más globales de los tratados que existen. Es decir, prácticamente es anecdótico que un país no integre este club, por decirlo en términos más llanos, pero ¿qué habrá? 5 o 6 países que no están en Berna, que son países que están en vía de esos nuevos estados que surgen, ¿ven? Bien, decía, principios unionistas. Un autor, alguien reconocido como autor en cualquiera de estos países del mundo, ha de ser reconocido como tal también por el hecho de estar en un país reconocido en todos los demás. Es decir, ustedes son autores de algo acá, han realizado una creación que tiene una valoración como obra protegida en Uruguay, bueno, usted va a ser autora acá en México, en Israel, en Noruega, en Sri Lanka, en Tuvalu, es decir, en todos los países del orbe, miembros de Berna. Y además, no solo esto, ahí viene la cosa práctica, que por ser autores pueden defender sus derechos en todos los países del mundo, con una obligación de todos los países que está en Berna que se llama de trato nacional. Es decir, va a ser tan autora y tener tantos derechos como una propia autora de ese país al cual necesita, en el cual necesita, al cual va a recurrir, del cual necesita que le defiendan los derechos. Y eso es muy importante. Es muy importante porque, bueno, porque si no, la discusión de quién es autor, cuánto le podía llevar a alguien mientras le están copiando, destruyendo conceptualmente su creación. Además, hay un tercer principio que le da dinámica a todo esto, y es que el autor de una obra es tal sin que se le pueda exigir ninguna formalidad, sin que se le pueda exigir registro, ni una declaración, ni nada. Ese autor se le reconoce como tal, principio de informalismo se llama esto, y se puede defender por igual en todo el mundo. Esto existe al día de hoy. Existe al día de hoy. Principios unionistas desde 1886 y mínimos de protección, que esto, bueno, no lo vamos a detallar porque en definitiva está reflejado en nuestra ley nacional, y además fue evolucionando. El Convenio de Berna ha tenido distintas redacciones, ¿no? Hasta el año 71, que ahí quedó estancado en su redacción, y acá vino el ADPIC. Y bueno, siempre ha establecido mínimos, es decir, se deberá defender, se deberá proteger, bien. Y eso siempre ha sido reflejado en las distintas leyes de todos los países. Bueno, siguiente punto que queremos ver, otro tratado, el ADPIC. Esto ya hemos hablado, no sé si ustedes recuerdan esto, porque en definitiva, ya sé que no están para los temas legales, ni tratados, ni todo eso, pero lo dijimos también. El ADPIC, yo le puse por la sigla, es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Es un apéndice al Tratado de la Organización Mundial de Comercio. Ese tratado en que todos los países más vale que estemos, para poder, bueno, tener un régimen uniforme de tax
es decir, impuestos, comercio internacional. Va. Y bueno, de nuevo, lo que hace, este es un verdadero umbrella, ¿no? Como es un paraguas, o un piso, según como lo vean en materia de protección. Y lo interesante, respecto a lo que estamos viendo, es que cuando aparece en 1994 aprobado la OMC y viene esta negociación, que fue de la Ronda Uruguay, porque también arrancó en Punta del Este, en el 86, con la última reunión del GATT, acá lo que hace el ADPIC, que comienza a regir en 1995, fue decir, bueno, acá vamos a empezar a obligar a todos los países a que cumplan los mínimos de propiedad intelectual. Si no cumplen, quedan sometidos a una sala de recursos, a un tribunal en Ginebra, y eso funciona para los grandes, para los chicos, para todos, y metemos adentro de nuestras reglas la base del convenio de Berna. Quiere decir que todo esto de reconocimiento del autor, trato nacional, informalismo, todo tiene el mayor nivel global. Eso es importante, reitero, y les puede servir en algún momento. Muy bien, seguimos entonces con esta introducción, estamos terminando ya la parte introductoria. Legislación nacional. Bueno, yo comenté que había que estudiar 3 leyes, tener presente. Vimos ya una, la de patentes de invención, modelo de utilidad y diseño industrial. La otra, la ley de marcas, nombre comercial e indicaciones geográficas. Y acá tenemos esa tercera ley, que es la ley 9.739 del año 37, del 17 de diciembre del año 37, pero miren que esta ley fue actualizada y tuvo una importante actualización en el año 2003, ¿no? Que fue aprobada, que fue promulgada el 10 de enero del 2003. Esta reforma que tuvo esta ley del 37 se debió justamente a que como nuestro país entró a la Organización Mundial de Comercio, que otra cosa, ¿no? Un país pequeño no se puede dar otros lujos, y además está bien, le sirve, y es bueno, creo yo. Decía, hubo que actualizar acorde con lo moderno. Igual ya teníamos en Uruguay una cantidad de convenios internacionales aprobados. Hay una constante, y eso siempre se ha entendido en todas las épocas en nuestro país, hay una constante aprobación de convenios internacionales en Uruguay, en todos los temas, no solo en este. Y bueno, y está bueno eso, porque implica que reconocemos que tenemos que funcionar con otros, integrados. Bueno, decía, entonces como en nuestro país en realidad una cantidad de convenios internacionales nos venían manteniendo actualizados, tener una ley del 37 no era algo tan complicado por la edad, ¿no? En Argentina además están como nosotros, tienen una ley del 33, que por otra parte nosotros y ellos tuvimos muy paralelos, ellos aprobaron en el 33, nosotros en el 37, pero lo que quería comentar, más allá de esto de que la ley es del 37, que ha sido buena, que fue muy renovada, sobre todo en este momento del 2003, es que es muy complicado reformar leyes de derechos de autor en todas partes, porque si bien todas las leyes implica una convergencia de tensiones de derecho, porque está el que está de un lado, el que está del otro, el que está de afuera, es decir, todas las leyes son un tema de solucionar tensiones, en la ley de derecho de autor se juntan muchos problemas. Esto que ya comenté yo inicialmente, de que protege tal obra, tal otra, tal otra y tal otra, evidentemente, imagínense todos esos intereses de un y de otro lado, y siempre además la sociedad con su propio interés de acceso y todo eso junto en una sola ley. Y además en un país chico, porque un país chico tiene una cercanía con el legislador que determina que los votos, chicos y con pocos votos, ¿no? Porque puede haber países chicos con millones de personas, pero chicos y con poca gente. Entonces hace un tema práctico complejo de toda regulación, pero especialmente de estas regulaciones de derecho de autor. Entonces ha habido grandes iniciativas de modernizar nuestro derecho de autor, como lo han hecho los demás países de la región, no hablo del mundo, hablo de la región. Y acá
solo nos quedamos en unos retoques de actualización necesarios. Pero bueno, es lo que tenemos. No voy a volver a hacer este tipo de comentarios, solo para bueno, en el momento inicial que estamos viendo el mundo en el cual, respecto del cual vamos a hablar estas próximas clases, me parecía importante también, más allá de lo concreto, que tengan una introducción un poco a la realidad de estas complejidades, porque a veces vamos a decir, pero acá falta una ley que hay en otro lado. Bueno, pero falta porque es complejo. Muy bien. Para ir redondeando, en definitiva, y con esto voy terminando esta introducción y quiero dejar esta idea. Hay algo especial que tiene el derecho de autor, de que el derecho de autor está condicionado por un tema de su naturaleza, que es muy distinto, yo ya lo anticipé hablando en la materia, que es muy distinto de lo que es la propiedad industrial. El tema es que el derecho de autor es un derecho humano, calificado como tal en la Declaración Internacional de Derechos Humanos de 1948, artículo 27. Hay un artículo, 27, que habla de que el derecho a la cultura es un derecho humano y que el derecho del autor y el inventor también constituyen un derecho humano. Particularmente el tema del derecho de autor, ¿por qué? Porque la obra, y esto es filosófico de siglos atrás, es ineludible citar a John Locke, y creo que es el capítulo 5 de su obra, cuando hace referencia al trabajo, y habla de que el trabajo es una prolongación de la persona, y que por lo tanto tiene el valor particular que tiene. Bueno, en ese concepto del trabajo, el generar una creación, hay un trabajo, hay una prolongación de la persona. Entonces, al tomar a Locke y categorizarlo en tantas expresiones, en cuanto a la teoría de la constitución del derecho humano, históricamente, ahí fue la creación autoral, la creación del intelecto. Entonces, lo hace especial el derecho de autor dentro de lo que son los distintos derechos comerciales y sin quitarle nada de lo empresarial que tiene el derecho de autor, ¿no? Pero tiene un sustento distinto. Y el segundo punto que acá destaco, esa naturaleza de derecho humano, que tiene esa mirada en cuanto a trabajo también, determina que la existencia del derecho de autor no depende, no puede depender, por un tema de esencia, de ningún acto del Estado. Entonces, cuando nosotros vimos que para que exista una marca tiene que haber una resolución del Estado, para que exista una invención protegida, una patente de invención, tiene que haber una resolución del Estado, acá el Estado no se puede meter respecto de la existencia de la obra. La ley reglamenta qué cosa, reglamenta los derechos económicos, reglamenta el objeto de derecho, pero no se puede meter en la existencia de la obra, porque es un derecho humano y los derechos humanos no dependen de los actos del Estado. Ninguno. Existen antes. Esa es la idea para todos los derechos humanos y por eso tiene que ser también para el derecho de autor, porque tiene. En la lógica filosófica de la historia de la humanidad, esa idea de que es esa proyección porque viene del trabajo de la persona, es porque además, para que no haya dudas, está declarado acá en el artículo 27 de la Declaración Internacional del 48. Entonces, como la existencia no depende y no puede depender de un acto del Estado, la persona es autor, existiendo una obra protegida por el mero hecho de la creación. Es decir, en el trabajo de ustedes, cuando lleven adelante una creación, algo, ya sea una prenda de vestir, ya sea una creación de las protegidas, ¿no? Ya sea un particular afiche publicitario, lo que sea, ya por la creación son autores, lo pueden defender y tienen todos los derechos que la ley impone. Ahora, atención, una cosa es que exista y otra cosa es probar que exista, ¿no? Para probar que exista puede servir registro, puede ser una protocolización, hoy en día está todo lo que es el timestamping y todas las certificaciones digitales, ya veremos eso. Yo esto lo digo para que no quede desprendido y que no parezca contradictorio.
Pero aquí aclaremos que la obra existe desde que ha sido creada, porque no puede haber nuestro Estado, el Uruguay no podría hacerlo, no puede haber ninguna ley que condicione la existencia a un acto del Estado. Bueno, y después el tercer tema, que acá destaco al hablar de naturaleza del derecho de autor, es que el problema de equilibrio con otros derechos. El problema de equilibrio con el derecho de autor y la libertad de información, el derecho de autor y el acceso a la cultura, el derecho de autor y las discusiones filosófico-políticas, el tema de la divulgación y el acceso a la cultura. A ver, estamos hablando de un derecho humano y otros derechos humanos, como la libertad de pensamiento, la libertad de información. Bueno, esto hay que equilibrarlo, ¿no? Hay que equilibrarlo, de eso se trata. La regulación del derecho de autor, de eso tratan los tratados internacionales. Pero bueno, ya se verá, ya veremos a lo largo del curso, ¿no? Es decir, esto no tiene posibilidad de teorizar más que decir, hay que equilibrar. Pero es también uno de los temas, ¿no? que sucede respecto de la explotación patrimonial de las obras. Porque ¿qué sucede también? En nuestro derecho además queda clarísimo, en el Uruguay queda clarísimo, y eso me parece muy interesante, porque es un tema de idiosincrasia. Nuestra Constitución, artículo 33, eso ya lo van a ver, porque creo que lo pongo en algún otro lado, pero lo lanzo acá igual, porque me parece que pega hoy. Acá. En el artículo 33 de nuestra Constitución se dice: se protegerá el trabajo del autor y del inventor, con una ley especial, etc. A ver, muy claramente, acá en nuestro país, el mandato constitucional es proteger un trabajo. El derecho de autor, es cierto, integra el concepto de propiedad intelectual en la mayoría de las constituciones de la región, seguro, y del mundo también, solo que del mundo conozco menos ejemplos fuera de cómo lo dicen, que creo que es así. Hablan del derecho de autor como propiedad, y que eso merece protección, y me merece protección como derecho humano, porque la propiedad también tiene una prolongación de la persona, todo eso también. Pero la mirada de nuestra sociedad, en definitiva, que se refleja en esta reforma de la Constitución, que fue la del año 42, cuando se incluyen todos los deberes, derechos, se fortalece el capítulo de deberes, derechos y garantías, la mirada es que hay un trabajo en el autor, cosa que a todos ustedes, a quienes les estoy hablando, les debe de ser algo muy clarito, ¿no? Porque la capacidad de generar creaciones valiosas no es un don mágico y no quedan prontas por un hechizo, ¿no? Todo lleva una formación, un análisis, un estudio, un trabajo, ¿no? Y bueno, y algo muy interesante, nuestro país protege el trabajo, la Constitución protege el trabajo del autor. Yo creo que es la esencia de la calificación del derecho de autor como derecho humano, en definitiva, ¿no? Porque esa es la idea de la protección, no por el hecho de poseerlo, sino por el hecho de la fuente de generación que tiene, de la fuente de generación que tiene. Pero bueno, basta ya de este fundamento que a mí me parece importante. Y vamos ya a los conceptos más clásicos y más concretos y ver cómo funciona el mundo y cómo todo esto, en definitiva, tiene una regulación legal y una regulación legal en el mercado. Pero antes de arrancar con lo de la obra, que es toda una parte, tengo curiosidad por ver cómo anda el chat y todo ese tipo de cosas. Me parecía que faltaban. No falta nadie entrar, hay poca gente, pero está todo bien. En periodo de exámenes y parciales, por eso no entró nadie, me dice Lucía. Gracias, Lucía, yo justo estaba extrañando y iba a preguntar eso. Bueno, tenemos la ventaja del recording, así que lo vamos con más que nunca, ya me estoy poniendo al día en lo que estoy subiendo, así que fija, lo voy a estar subiendo. Bueno, perfecto. Bueno, no hay más preguntas, entonces sigo tranquilamente con la clase, tal como la venimos haciendo. Muy bien.
Vamos a hacer de nuevo el share screen, y según ninguna pregunta, ¿no? ¿Nadie me quiere hacer un comentario por ahora? No, por ahora, esto fueron la parte conceptual, ¿verdad? Más general. Ahora vamos a los temas, así, de repente más prácticos que pueden generar más preguntas. Muy bien. Primer punto que vamos a estudiar. La obra. ¿Qué es una obra? La obra protegida. Esperen que hoy está lento esto y se va para adelante. Va saltando y no sé por qué. Bueno, porque la computadora tiene sus sorpresas. Ahí está. Bueno, ¿qué es una obra? Porque en realidad nuestro sistema habla del autor como el centro de los derechos, se llama derecho de autor, le dicen derecho de autor. Antes, en la época clásica del siglo XIX era propiedad literaria y artística, pero evolucionó, literaria, artística y científica, pero la verdad que evolucionó desde el eje latinoeuropeo, que es la fuente directa de la legislación hispanoamericana, evolucionó hacia una mirada que hace centro en el autor, ¿no? Bueno, pero sin perjuicio de que el autor es tan relevante para la caracterización, lo primero que hay que definir para saber si hay autor es si hay obra protegida. Es decir, el primer concepto que define en qué estamos es el de obra protegida. Entonces, nosotros arrancamos por justamente la respuesta a la pregunta, ¿cuándo hay obra protegida? Si hay obra protegida va a haber autor. Bueno, las leyes no suelen incluir frecuentemente definiciones o conceptos abstractos. Solamente ponen usualmente conceptos cuando son muy importantes. Esa, en derecho de autor, ha sido la técnica legislativa de nuestro caso, ¿no? De la década del 30. En cualquier momento hacen 100 años de la ley, ¿eh? Bueno, faltan, ¿no? Faltan 16. Bueno, pero digo, el glosario de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, tiene una definición bastante general. Y es que hay obra cuando hay una creación intelectual original expresada en una forma reproducible. Acá salen muchos conceptos relevantes de esta definición. Originalidad, que se trata de una expresión, ¿no? Es decir, se aleja del tema idea, y que debe haber una forma, y que debe haber una forma concreta tan percibible como para que se pueda reproducir. En nuestro país hay un artículo en la ley, en esta ley que mencionamos, el artículo 5, que tiene una lista, porque eso hacen todos los derechos de autor, hacen una lista de obras posibles, y es una enumeración, y además una enumeración no taxativa, es una enumeración abierta, ¿no? Entonces dice que se va a proteger, bueno, la música, las obras dramático-musicales, la coreografía, las obras literarias, las obras audiovisuales, bla, 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 bla. Y termina diciendo, esta es la cláusula general, y en fin, toda producción del dominio de la inteligencia. Así que, en principio, hay una apertura total, ¿no? Toda producción del dominio de la inteligencia, dice nuestra legislación. Pero, ¿cómo se caracteriza concretamente estas producciones para que sean obras protegidas? Y aquí hay 4 caracteres, que son los 4 caracteres que presenta todo el derecho comparado, decimos cuando los abogados hablamos de la legislación del mundo. Y estas 4 características son las que hay que tener claro para hablar de obra protegida. Primero, se protege la forma. A ver, las ideas no se protegen. Además de que sería contradictorio con la esencia de una obra proteger ideas, lo dice nuestra ley clarito. El artículo 6 dice, las ideas no se protegen. Y además sería imposible proteger las ideas porque uno no conoce la idea de otro, no la puede conocer. Porque las ideas son inmanentes, y aquí viene toda la filosofía, por ejemplo, Kant, que también ha hecho su aporte a la historia de la filosofía de protección de la propiedad intelectual, pero la idea, no se puede hablar de conocer las ideas, porque justamente las ideas están adentro. ¿Qué es lo que conocemos de una idea? La exteriorización, la forma.
La idea en un soporte físico. Ahí sí, ahí empezamos a hablar de obra. Cuando hay una exteriorización y que además está en un soporte. Una exteriorización no es que debe quedar fija en un soporte. Y en todo caso el concepto de soporte puede ser el más amplio, pero hablando de una percepción de sonido, esto que yo estoy haciendo, que es hablar, es una obra literaria oral, una clase, es una obra literaria oral, y lo que se puede proteger no son las ideas que yo tengo respecto de lo que estoy diciendo o cómo lo voy a decir o cómo lo estoy diciendo, es lo que el acto del sonido de estar realizando esta exposición. Por supuesto que además la estoy registrando en esta grabación. Y este registro que hacemos en paralelo, mientras estoy hablando de la clase, está generando un soporte digital respecto de esta obra literaria. Que además, como lo estoy haciendo yo y por lo tanto lo estoy autorizando, es legítimo. Si lo hiciera otro sin mi autorización, no lo sería. Y acá empezamos a hablar de derecho de autor. El hecho de quien es titular, porque está exteriorizando una idea, y el hecho de hasta dónde va su derecho, ¿no? Por lo menos clarito, de autorizar primariamente la reproducción, ¿no? Por decir algo muy, muy básico. Pero sigamos adelante. Ya vimos, uno, protección de las formas, quiere decir que las ideas no se protegen, se protege lo que ha sido expresado. Segundo, del dominio literario, artístico o científico. Bueno, como ven, el literario, artístico, científico es todo. Atención, que cuando se dice científico acá, no estamos hablando de protección de la tecnología, en absoluto, sino de contenidos. Esto de decir dominio literario, artístico, científico, es bien siglo XIX, ¿no? Porque protege la expresión de algo científico en el sentido del libro que explica algo de las ciencias. Ahí es que está el libro, por poner un ejemplo de obra, ¿no? Un audiovisual, diríamos hoy también, un podcast, es decir, un auditivo registrado, ¿no? Una expresión auditiva registrada, de percepción auditiva registrada. Pero la protección por derecho de autor de un libro que esté describiendo la solución a un problema técnico no impide que otras personas que lo lean lo hagan. Lo único que protege es la parte literaria, aclaremos, ¿no? Ahí ese es el alcance del derecho de autor. Yo me acuerdo una vez un señor, hace mucho tiempo, no me acuerdo cómo fue que llegó a consultarme, porque él había trabajado mucho tiempo vinculado a temas de... Era ingeniero. Estoy hablando de un señor hace tiempo y de un señor mayor, es decir, era un mundo en el cual no había difusión de patente, de haga esto, del otro. Y el señor había generado, según él, seguramente sí, pero yo ignoro porque no conozco esa parte de la técnica, un mecanismo importante de desalinización, una cosa así. Entonces, este hombre se había jubilado y me dice, mire, yo escribí un libro que no lo publiqué, pero bueno, lo registré en la Biblioteca Nacional, me dice, sobre un mecanismo que inventé yo, de no sé qué. Era algo, como les decía, de salinización. De desalinización. Y ahora que me jubilé, yo quiero que lo hagan mis nietos y se les voy a explicar para que ellos lo tengan, y quiero saber cómo está mi derecho. Yo digo, mire, en realidad, le expliqué, bueno, ustedes ahora ya lo entienden, le expliqué que él no había patentado nada, que él lo que había hecho era escribir un libro, y que ese libro iba a durar X años, los derechos, aún después que él falleciera. Y que es lo único que le podía dejar a los nietos, los derechos de autor del libro. Porque si esa solución ya la encontraron otros, no podía hacer nada, y que realmente habiendo publicado, habiendo divulgado, porque por más que no haya publicado el libro, estaba accesible al público en la oficina de derecho de autor, tampoco iba a poder patentar nada a esta altura, ¿no? Para gran frustración del señor. Pero, ¿qué va a hacer? Pero, en definitiva,
Igual le consolé diciendo que en el momento que fue una innovación, igual por lo que duraban las patentes no le iba a llegar a los nietos, así que ahí por lo menos le traté de consolar que por los plazos tampoco iba a llegar. Pero de todas maneras, cuento esta situación para que tengan claro, ¿no? Que protege una cosa de lo que hemos visto, uno de los institutos que hemos visto, en este caso los de la protección tecnológica y patente de invención, y qué distinto es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo ahora el derecho de autor, que es la protección de la forma. ¿Y de la forma qué? Y aquí desembocamos en el más importante de los caracteres de esta lista, y que es el fundamental para entender, de la forma original. La nota fundamental, el paso 1 para hablar de protección es que haya originalidad. Originalidad en esa expresión de una idea del dominio que tiene que ver con el dominio literario, artístico, científico. Para que sea obra protegida, tiene que tener originalidad. ¿Y qué es la originalidad? Pregunta básica en cada caso, en cada juicio relacionado con algo de derecho de autor. Bueno, miren, la definición de originalidad, que es lo que importa para estas caracterizaciones, es extensión o proyección de la personalidad del autor. Se habla de una originalidad, por lo tanto, en una faceta subjetiva. Hay algo original, o algo es original porque expresa la personalidad del autor, y en cuanto tal efecto de expresión de la personalidad del autor, es que se justifica la protección como tal de la obra. Frente al concepto original está frente al concepto subjetivo de originalidad está el objetivo. El objetivo implica novedad en el tiempo, y eso no es aplicable al análisis de un sujeto autor. Lo de novedad en el tiempo ya lo hablamos, y eso tiene que ver con patentes. Ese mundo tiene que ver con patentes, alguna medida podrá ser con diseño industrial, es otro mundo. Acá, del llegar primero, llegar primero es la marca. Pero ese es el mundo del registro. Acá no, acá la originalidad solo es lógico entenderla en una faceta subjetiva. ¿Qué quiere decir esto de la proyección de la personalidad del autor? Y que de repente, dicho así, dice, bueno, el autor proyecta la personalidad, ¿y por qué tiene tanta importancia? Bueno, tiene importancia fundamental, porque práctica. ¿Por qué? Porque nadie expresa igual una misma idea. Habrá lugares comunes, habrá estilos, momentos históricos que determinan una solución, escuelas, es otra cosa, pero aún así la personalidad del autor es siempre distinta. Ejemplo, para poner una idea, ejemplo o punto de partida de la reflexión. Pensemos todos en un lago, un atardecer, un cerro ahí en el fondo, unos árboles, una pareja sentada en la orilla del lago. A ver, y todos expresémoslo plásticamente. Todos esa misma idea la expresaríamos distinta. Por más que yo lo hiciera todavía más afín, más afinado, quiero decir, esto, que dijera, la pareja está a la derecha, el cerro está a la izquierda, el atardecer es de lluvia, entonces tiene colores claros, el lago es un lago redondo, no sé, digo. Pero por más que uno diga afina, igual la expresión de cada autor, de cada mano, cuando sale esa idea, primero la idea es distinta de cada uno, y la expresión también. La expresión también. Es decir, la originalidad del punto de vista subjetivo es un criterio muy fuerte, muy fuerte. A ver, y de alguna forma, por eso se sanciona tanto el plagio, porque el plagio es robar. El plagio significa tomo algo que hizo otro y le pongo mi nombre.
y se sabe que nadie hace idéntico algo. Hay casos históricos de aproximaciones, hay, como les decía yo, ese concepto de escuela artística o escuela literaria que determina una tendencia por ese momento social en el cual se está. Hay cantidad de cosas que acotan las expresiones, pero siempre terminan siendo especiales y distintas según cada mano, según cada autor, ¿no? De modo que la originalidad es, yo creo que justificadamente, la base, la expresión que sintetiza la característica fundamental de una obra para ser protegida. ¿Puede haber obras no originales, pensando en esto de que cada persona lo expresa de una forma distinta? Este es un tema hasta filosófico. Los franceses dicen que no puede haber obras no originales, hablan de un principio que ellos llaman la unidad del arte, y que todo es arte. Entonces, bueno, para esta idea, bueno, no se olviden que además viene de un país que vive del arte, que vive de la creación, y que hace eso una filosofía histórica y social, ¿no? Entonces, todos los que son corrientes en el derecho están absolutamente, en y en todas las ramas del derecho, tienen una relación histórica con el lugar también, ¿no? Y bueno, si de algún lugar del mundo podía venir el principio de la unidad del arte, es de Francia. No es algo seguido en todas partes. Y bueno, y se entiende que en algún tipo de ideas o de expresiones, mejor dicho, de las ideas, puede no haber originalidad. Hay que verlo, ¿no? Hay que ver el caso concreto. Yo lo he visto esa discusión a veces en temas de obra arquitectónica, no sentencias nacionales, sino de otros, de derecho comparado, de otros países. En algún caso de lo que, por ejemplo, en España le llaman las obras de protección oficial, que es cierto tipo de obra arquitectónica, las viviendas de protección oficial, que es cierto tipo de obra arquitectónica muy igual. Lo he visto discutir ahí. De todas maneras, es difícil el punto, ¿no? En realidad lo que se suele discutir más es cuando hay alguien que dice está reproduciendo mi creación, y se discute un plagio también, por ejemplo. Ahí es cuando uno lo ve discutido, entonces se plantea originalidad frente a otro, ¿no? Pero por un lado de lo ilícito. Pero en general, ¿qué le da que la originalidad sea la nota básica para la protección de la obra? Bueno, yo creo que le da, y en forma atinada, reitero mi opinión, le da este reflejo de que todas las personas se expresan distinto, y que hay una base universal de creaciones absolutamente inmensa. Y me parece bien. Esto es algo muy distinto a lo que vimos en la filosofía de la propiedad industrial, cuando se protegía lo registrado y bueno, y lo que se le acercaba. Bueno, acá no. Acá se mira cada creación y la originalidad partiendo de que pueden tener la misma idea. Millones de obras, la misma idea. Pero la expresión de la idea es distinta, y eso es lo que vale para que haya una obra protegida y para que ese autor tenga todos los derechos que le correspondan, que es lo que vamos a ir viendo en las próximas clases. Bueno, bien. Un cuarto punto respecto de cuando hay obra protegida, que también implementa y hace muy interesante este tema, es la independencia del destino. Independencia del destino, independencia del género, independencia del mérito de las obras. A ver, para decir que hay obra protegida por el derecho de autor, no importa si esa creación es para tener arriba de una mesa, arriba de un estante, forever, o si es para salir a trabajar con ella. No importa el destino. El hecho de que haya sido pensada para reproducir de a millones y se venda y sea en definitiva la decoración del manguito de un tenedor, no la hace menos obra protegida cuando cumple con las demás, y básicamente con ser original.
¿Mm? Independencia del destino, independencia del género. Es lógico esto de independencia del género, porque vimos la amplitud de la posibilidad de las obras, así que género, las expresiones van generando distintos géneros, van produciendo, van dando origen, para no ser reiterativa, a distintos géneros. El género es el género literario, el género musical, el género audiovisual, subgéneros y micro subgéneros en cada expresión, y no importa a qué pertenezcan. ¿Por qué? Y porque lo dice nuestra ley y lo dice todo el derecho comparado, el derecho de autor. Toda creación de la inteligencia humana o del intelecto humano o del ingenio, según cómo se quiera traducir al español, del esprit, hablan los franceses, es protegida. De modo que independencia del género. Y por supuesto, independencia del mérito, ¿no? El mérito de las obras significa si es linda o si es fea, qué es lindo, qué es feo, por favor. Eso es imposible de plantear, ¿no? Porque el tema es para quién, no qué. Si no hay nada que pueda decirse feo o lindo al punto estándar que condicione una protección legal. Por supuesto que para mí es lindo lo que para mí es lindo y punto, y que no me venga con... Digo, no estoy diciendo que no exista lo feo y lo lindo, estoy diciendo que es una caracterización imposible de trasladar de ninguna manera al mundo de la ley, ¿verdad? Ni por su imposibilidad de definición y mucho menos de atribución de calificar, ¿verdad? De modo que la cosa más espantosa del mundo, no importa para qué se utilice y no importa a qué tipo de género o de expresión se califique o se atribuya, si es original, va a ser una obra protegida. Y hay casos, creo que no los tengo acá, pero hay casos discutibles, muy interesantes y que son todos muy válidos. Por ejemplo, siempre que llega este momento me olvido del nombre del autor. Hay una obra, la voy a buscar online, que se llama Le Carré Noir, ¿no? El cuadrado negro, que es esto mismo. Empieza con R el autor, esto me acuerdo. Y obviamente, ¿dónde se discutió? En París, ¿no? Le Carré Noir, de Malevich, no era con R, era con M, Malevich, Le Carré Noir sur fond blanc de Malevich. Esperen que se los voy a mostrar. Como hacen tantas veces los franceses, ponen una creación en una exposición y ahí lanzan el debate de lo que sea. Ya hago el share screen con la parte de imágenes del buscador. Bueno, esto, un cuadrado negro sobre fondo blanco, Carré Noir sur fond blanc, de Wikipedia o de donde sea, esto dio lugar a un debate. ¿Tiene originalidad? ¿Es obra protegida? Porque este hombre, Malevich, Casimir Malevich, fue y lo puso ahí en una exposición de arte. Y obviamente en Francia entró. ¿Se califica como obra protegida? ¿Por qué no? Dicen los franceses. Entonces todos los cuadrados negros sobre fondo blanco que yo haga, primero, se protegen, segundo, ¿son plagio? Es decir, supongan ustedes que hay una decoración para vajilla bidimensional, podría ser diseño industrial bidimensional, ya sabemos, pero ahora estamos viendo que estamos hablando de derecho de autor también, y resulta que voy a poner una cantidad de cuadraditos negros y es fondo blanco porque la taza, la tetera y el azucarero son blancos. ¿Me van a decir que estoy realizando una cantidad de plagios de Malevich? Bueno, parece nos choca, ¿no? De decir que sí. Pero bueno, el punto sería, a ver, vamos a poner algo para ver un poco más grande el Carré Noir. Bueno, no quedó tan grande, pero quedó acá. Acá sí, esta es la obra. El punto que se planteó es, estos cuarteados son el efecto del tiempo en la pintura, no son parte de la obra. ¿Vieron estas cositas como blanquitas que se ven aquí? Esto es un tema de la pintura. El gran tema aquí ha sido cómo decir que no, ¿no? 39 obras suprematistas, le llaman, que es un movimiento de arte moderno nacido en Rusia, siglo XIX,
y presentó en el 15, en 1915, esto, 39 de estas cosas, en esa exposición. Buah, nada, dejo aquí el debate, porque sobre todo acá, hablando de estos temas, es fundamental un ejemplo como este, ¿verdad? ¿Es o no es? En fin. El problema, saben, en derecho, no es o no es por qué decir que no es. ¿Se acuerdan que ya comenté más de una vez que la cuestión en derecho es que todo lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Es decir, el derecho se debe de leer sabiendo que uno puede hacer todo lo que no está prohibido. No habría seguridad si uno tuviera que buscar lo que le autorizan a hacer. Eso es un mundo que hace años que el mundo occidental, por lo menos, es incompatible, ¿no? Ay, ¿por qué estaré estornudando? Bueno, cuando viene la primavera uno estornuda. Bueno, decía, entonces, ¿por qué excluir? La pregunta ¿es original? Y en Francia le dicen, la unidad del arte. Viene de la mano de una persona, ¿por qué excluir? No sé, yo creo que aquí me prohíban a mí poner un cuadro, un cuadrado negro en una pared blanca por plagio, sería difícil, pero a medida que digo sería difícil, también digo, que no estoy emulando a Malevich yo también, haciendo esto. En fin, no sé. Les dejo una de los temas más complejos que desde 1915 puso en el tapete esta tendencia, ¿no? Esta forma de ver las cosas. Vamos a seguir adelante con nuestra clase. A ver, ahora de nuevo, ya vimos, protección de las formas. No, porque además lo tengo desarrollado. Exclusión de las ideas, dominio científico, criterio amplio de consideración. Después tenemos la originalidad. Esto nos sirve de repaso. Creación humana, concepto que apunta a la individualidad de la obra y no a la novedad. Originalidad subjetiva. Altura creativa, es otro de los temas. Y finalmente, el cuarto punto que vimos, es la independencia, cualquiera sea el destino, divulgación o inédito, contenido estético o promoción comercial, cualquiera sea el género, sin valorar la obra. Eso lo hace la crítica y no tiene nada que ver con la protección. Bueno, vamos a seguir adelante. Hay obras que se llaman originarias, la creada primigeniamente, es decir, la que parte de ese autor, de ese creador, y hay otras obras que se llaman derivadas. Pueden ser obras compuestas también, ahora aclaro la particularidad de la definición de la compuesta, que se basan en una obra ya existente, que no quiere decir que no tengan un autor como obra derivada, que no deban tener una originalidad como obra derivada, pero lo que quiere decir es que la obra derivada no hubiera existido sin una originaria precedente. En la música están las adaptaciones, en el mundo literario están las traducciones, ¿no? Digo para que se hagan a la idea. Una obra compuesta lo que tiene es que es una obra en torno a la cual se generó otra. Hay mucha obra compuesta en torno, por ejemplo, a la obra arquitectónica. Eso también es una realidad. Creo que acá tengo ejemplos de obras originarias, las literarias, las musicales, las teatrales, las plásticas, audiovisuales, radiofónicas, arquitectónicas, a ver, y todas las otras más que se le ocurran, ¿no? Y como ejemplos de obras derivadas, del género literario, adaptaciones, traducciones, colecciones. Del género musical, arreglos, variaciones. En general puede haber revisiones, actualizaciones y anotaciones de cualquier otro género, ¿no? Estos son obras, capacidades intelectuales en torno a cualquier género de obras. Compendios, resúmenes, extractos. Cualquier transformación de una obra protegida da lugar a una obra derivada. Es más,
en realidad una obra derivada puede dar lugar a otra obra derivada, ¿no? Es decir, yo puse obras originarias, ejemplo, pero no quiere decir que un arreglo musical no determine que venga otra persona y haga arreglos sobre ese arreglo. Entonces estamos hablando ¿de qué? De varios autores a los cuales hay que pedirles permiso, porque de ahí viene este tema. Me dio ganas de tomar café, que vi acá a alguien tomando algo. Sí, sí, no está su nombre abajo, por eso no le digo el nombre, pero me refiero, a ver, no veo el nombre. Bueno, a usted. Está bien. Decía, obra derivada. ¿Qué nos importa de esta clasificación que les estoy explicando de obra originaria y obra derivada? Que tengan claro que cuando alguien va a usar una obra ajena, reformulándola o tomando una parte o lo que sea, tiene que pedir permiso al titular de los derechos de la obra originaria. Ese es lo que nos interesa jurídicamente de hacer esta diferencia. Cuando uno va a publicar una obra derivada, bueno, tiene que ver si no hubo restricciones cuando al autor de la obra derivada, el autor de la obra originaria le dio permiso, ¿no? Es decir, todas esas cosas que hay que cuidar, porque en definitiva, ¿qué hay en una obra derivada? Más creadores involucrados con sus derechos en todo lo que sea la explotación de esa obra. Entonces, este concepto tiene esa faceta práctica para tener en cuenta. Bien, veamos ahora algunas obras para entender o para recordar y ver algunas proyecciones. Bueno, obras literarias. Libros, folletos, impresos, escritos de toda naturaleza, epistolarios. ¿Qué son epistolarios? A ver, alguien me diga, ya son las 9:15, ¿puedo escuchar alguna voz humana que no sea la mía? A ver, ¿qué quiere decir epistolario? ¿Nadie sabe epistolario qué es un epistolario? ¿Qué son las epístolas? No me diga una enfermedad, porque un granito que sale nada. ¿Qué son las epístolas? ¿El género epistolar dentro de lo literario? Ay, no me digan que no sabe nadie, o es que no me quieren hablar. Bueno, No, alguien ni que me idea. diga, no. Bueno, por lo menos Ni escucho una idea. voz. Yo tampoco, Bueno, pero bien. busqué ahí y decía que era como una colección de cartas. Exacto. Exacto, Valeria. Cuando hablamos, epístola, es carta, quiere decir carta. Y es una expresión, viene del latín, más formal, pero se usa mucho en literatura hablar del género epistolar. Cuando se publican cartas, idas y venidas en cartas. Bueno, el epistolario es una obra literaria. Obviamente, se pueden publicar cartas con el permiso del autor, es decir, de quien firma la carta. ¿Por qué? Porque se está haciendo una explotación comercial si se va a publicar una carta o un conjunto de cartas. Hoy el género epistolario son mails. Si usted va a publicar el contenido literario de emails que ha recibido, necesita la autorización del que lo firma, del autor de ese email. Y ese es el nuevo género epistolario, ¿no? El intercambio de mails. Vamos a ver que los derechos de autor tienen excepciones, eso lo vamos a ver dentro de 2 o 3 clases. Obviamente, cuando se trata de cartas o de intercambios por mail, cartas ya sean en soporte físico como en soporte digital, porque en definitiva el mail es una carta, el email es una carta en soporte digital, ¿sí? Es el género. Si se van a presentar en un juicio como medio de prueba, no necesita la autorización, porque ahí hay una excepción a los derechos, ¿no? Lo dice el convenio de Berna, es decir, lo dice el derecho internacional y lo recogen los derechos nacionales, ¿no? Pero bueno, digo yo para poner más cosas. Los discursos, yo ya hablé, una clase es un discurso en definitiva, las alocuciones, las conferencias,
los informes forenses, consultas profesionales. A ver, no porque sea con un destino profesional va a dejar de ser una obra literaria. Acabamos de ver que una de las notas que caracterizan a una obra protegida es que no importa la finalidad. Una demanda judicial es un texto literario con una finalidad específica, pero que no le quita nada de obra protegida. De hecho, ha habido juicios de abogados que otro colega le copia un escrito, le copia, que decir, y lo plagia, porque lo firma a nombre de él, sin poner que los contenidos son de otros. Ha pasado hasta en Uruguay. En otros países lo he visto, el juicio de esos, varios. En Uruguay hay uno muy conocido, porque llegó a la Suprema Corte, y demandas que al final no terminaron en sentencia porque arreglaron, también hay. Explicaciones de cátedra. Dentro de las obras musicales, composiciones musicales con o sin letra, no se excluye ningún tipo de sonido. Es decir, si tenemos pajaritos organizados cantando, habiendo un aporte humano en la organización del sonido, ¿no? Porque si yo grabo el pajarito, no digo tengo derecho de autor, porque evidentemente una grabación de una instantánea de pajaritos cantando no es una obra musical. Pero si yo tengo sonidos de pajaritos cantando que puse en cierto orden generando una melodía, ahí sí, ahí hay una elaboración de una obra musical en torno a un sonido que no es convencional, digamos, ¿no? Que no es un sonido de un instrumento convencional, no es una cuerda, no es un viento, no es percusión. La melodía, la armonía y el ritmo. Estos tres elementos son lo que tiene toda música. La música se compone de melodía, armonía y ritmo. El ritmo usualmente no se protege, porque el ritmo marca un tipo de música, el chungu, 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 el chin, chun, 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 ¿no? Es decir, el ritmo es de dominio público. La melodía es lo que sintetiza siempre la autoría, porque la melodía es ese mensaje de combinación de sonidos por el cual se ha optado para la composición musical. La melodía tiene derecho de autor. La melodía tiene derecho de autor, podrá estar en el dominio público si pasó el tiempo, pero la melodía tiene derecho de autor. Y en el medio, entre la melodía y el ritmo, está una expresión que termina en una composición musical que se llama armonía, que es algo así como los acordes que enlazan la melodía con el ritmo, son como un anclaje, y ahí depende, ahí hay que ver si ese acompañamiento que puede prácticamente no existir, o puede ser muy importante según el tipo de música o la obra. Bueno, en algunos casos la armonía podrá tener capacidad de originalidad o no, depende del caso. Pero lo que siempre se identifica en la música, que es la línea de la originalidad, es la melodía. Es el mensaje, en definitiva, de la pieza musical. Luego tenemos obras teatrales, que se suelen asimilar a obras literarias. Están las obras dramáticas, las dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas, todo este tipo de obras para ser interpretadas. Obras teatrales se protegen. Luego están las obras plásticas, que cada día aparecen nuevas expresiones, las esculturas, la pintura, el dibujo, el grabado, la litografía, las historietas gráficas, los cómics, los tebeos, como le dicen en España, los ensayos o bocetos de todas estas, porque como la obra existe desde que es creada, la pregunta es, ¿cuándo está terminada? Entonces, lo que puede ser un boceto y que queda ahí, eso ya es obra protegida. Es decir, ya se defiende del plagio, ya se defiende de la reproducción autorizada por el autor. A eso me refiero cuando digo ya es obra protegida. Y sean aplicadas o no, es decir, sean utilizadas comercialmente o no, la obra plástica es siempre una obra protegida. Proyectos, planos, maquetas, diseños de obras arquitectónicas y de ingenierías son obras protegidas.
las cartas, los atlas, los mapas geográficos son obras protegidas. En Uruguay hubo una sentencia hace como 15 años de la protección de un mapa, de estos planos de ciudades que hacían, no me acuerdo si era una guía que le habían copiado para una guía comercial más chica, y agarraba y le copiaba. Y el punto es que por el hecho de que el Estado lo distribuya, no quiere decir que no tenga un derecho de autor. Máxime en este caso cuando había una empresa comercial que lo estaba realizando, ¿no? Bueno, eso queda claro y además hay una sentencia en el Uruguay. Los planos, cualquier producción gráfica o estadigráfica, no importa cómo sea impreso, todos son obras protegidas. Obras audiovisuales, bueno, primero la definición, ¿no? Que ya es un debate. Serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, independientemente del soporte físico de la obra. Es decir, aun cuando se esté generando, sin que se esté grabando. Hay una creación, la creación está en el hecho de armar algo que va a ser perceptible audiovisualmente. Y atención que lo de audiovisual, como serie de imágenes asociadas, no implica que el sonido sea una condición de existencia para la protección. A ver, el cine mudo es una obra protegida. Lo que pasa es que, claro, al audiovisual no le pega, por el concepto general, ¿no? por el no audio. Pero en definitiva es una obra protegida de todas maneras. Obras de arte aplicado. Acá estamos más cerca de muchos de los productos y de las creaciones de ustedes en general, ¿no? Obra de arte aplicado es toda creación artística con una función utilitaria, o que es incorporada en un artículo útil, sea de artesanía o producida en escala industrial. Es tanto obra protegida la artesanía como lo que se realiza en esa industria que produce de a millones de piezas por mes, yo qué sé, por semana. No importa, porque ya vimos que mientras haya una expresión con originalidad, el destino no importa. Se le dice igual obra de arte aplicado porque, bueno, por distinguir de la realidad, pero que sea obra de arte aplicado no disminuye en absoluto su protección legal. Joyería, orfebrería, bisutería, mueblería, vestidos, decoración, todo esto se protege por derecho de autor, mientras sean originales. En fin, a ver, con esto voy terminando obra, pero antes de pasar a algún otro tema, que ya iríamos avanzando, quiero que me hagan alguna pregunta, quiero reforzar también algún concepto, en todo caso. Sí, ¿no hay preguntas? Las hermanas Casañas son las únicas con la cámara abierta. Qué bueno, es para que yo las reconozca y las distinga. Pero no hay también está Malena Alonso. ¿Cómo? También está Malena Alonso con la cámara. ¿Dónde? No, ahí está, después está tan quietita que no la veía, Malena, es cierto. Hoy la vi, en este momento no la veía. Bueno, bien, tengo tres. Bueno, igual los demás sé que me mandan cosas por chat, a veces. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta de lo que estamos viendo? No. Yo voy a hacer algún comentario más, porque, a ver, todo esto, recién estamos comenzando, ¿no? Y la estrategia y qué conviene proteger, lo vamos a redondear más adelante, cuando veamos las formas de ejercicio, el tema autoral, los plazos, ¿no? Pero es muy importante que ustedes, creadores de expresiones en formas, tengan presente que desde el momento que tienen la creación, ya son autores y ya pueden proteger su creación. Es decir, esto es muy relevante. Y muy relevante que lo vean así. Y además, muy relevante que tengan presente otras cosas que ya veremos, y es que es muy importante probar la fecha y probar que son los autores. Y para eso hay toda una serie de
circunstancias acreditantes y de repente borradores que solo puede tener el autor, una cantidad de temas que hay que ir guardando, hay que ir de repente escaneando, ¿no? Según cómo es que lo hagan, y ponerlo en una carpeta y por las dudas, y mejor que nunca la tengan que usar, pero qué bien que lo hayan tenido como disciplina por las dudas si alguna vez es necesario, ¿no? Es parte de los mensajes, más allá de que entiendan conceptos, que sería bueno que se llevaran del cursado de la materia. Entonces, en definitiva, la verdad que obra es todo lo que es original. Esa es la gran idea. La palabra clave es originalidad. Y originalidad, miren, prácticamente viene en el tema creadores, es sinónimo de honestidad, ¿no? Porque honestidad significa que cuando digo yo soy el autor, no esté tomando algo que hizo otro. Pero ojo, que cuando estamos hablando de no tomar algo que hizo otro, no estamos hablando de no inspirarse. No estamos hablando de que no existen las escuelas ni los estilos. Lo que estamos diciendo es, no tome textual lo que hizo alguien y lo ponga ahí en medio de su obra y diga que es suyo. Eso, más allá de la deficiencia de calidad de la creación, más allá del tema ético, es ilegal. Es ilegal y le va a caer, le puede caer y le va a caer, si le va bien, sobre todo a lo que usted haga, le va a caer el autor de eso y se lo va a reclamar. Y para mí, disculpa, profe, tengo un Sí, comentario con eso, sí, que si vos te estás mintiendo a vos mismo, si por estás supuesto. copiando, pierde valor, más allá de la obra que has hecho, el valor simbólico que lo que vos estás haciendo, sea una pintura, Absolutamente. o un libro, o sea, te estás mintiendo a vos mismo también, digo. Tiene toda la razón lo que dice. Lo Es que pasa sentido es común que también un poco, ¿no? él iba a decir, llegado el momento de los pesos, cuando alguien quiere algo y sacar algo adelante, esto de mentirse le importa poco y lo único que quiere es hacer algo y cobrar, ¿verdad? Convengamos que llega un momento en el cual lo de la mentira no le importa al que miente, porque dice, bueno, igual esto me sirve. Es verdad. ¿Tá? Pero lo que quiero que quede claro, y para eso está la materia también, derecho, es que más allá que le sirva, si lo hace, le van a hacer un reclamo. Le va a hacer un reclamo patrimonial y le va a significar, cuando no se trate de un problema penal también, ¿no? Porque el tema plagio, vamos a ver en la definición que se hace de temas penales, también entra. Es decir, va a tener un problema práctico muy grande por algo que prima facie dice, bueno, supero el cuestionamiento ético porque necesito el dinero. Bueno, pero el problema es que eso que buscaba también está comprometido. Es decir, son los dos temas. El básico, que es el que dice José Tomás, ¿no? No sé cómo le llaman a José Tomás Venas. Joseto. José. Joseto. Joseto. Miren qué lindo, Joseto. Bueno, a ver, el básico sin duda es lo que dice Joseto, ¿verdad? Del tema de no mentirse, del ético y todo eso. Pero en el mercado, a veces no siempre la necesidad, a veces la avidez, generalmente la avidez diré, lleva a decir, bueno, está bien, no importa, mientras tanto yo gano, no sé qué. Y el problema es que a eso tampoco va a ganar, porque le va a caer el reclamo y va a ser peor. De modo que al que no le importe el tema básico, que es el tema individual, moral, ético, como le guste llamarlo, al que eso no le importe, que le importe lo otro, porque se está arriesgando también en esa medida, en esa otra medida. Bien, eso también me parece importante, hablando de originalidad y su alcance, para ustedes que son profesionales del tema, bueno, casi, o profesionales o casi, me parece muy importante que lo tengan registrado. Es decir, el ser original y saber tratar la cosa ajena en la expresión propia es de nivel profesional. Y además es un tema práctico, es un tema de alcances prácticos y de repercusiones prácticas, materiales, muy concretas en el trabajo. Bueno, bien, 9:30. Yo puedo ir arrancando un poco con autor,
porque la verdad que hoy con esto de que hablo yo sola todo el tiempo, ya lo fui terminando, la parte de obra protegida. Pero vamos a arrancar un poco con algún concepto grande de autor, porque no quiero entrar mucho más, porque si no, los últimos minutos son los que rinden menos. Solo voy a dejar planteado el gran concepto de autor, porque prácticamente está relacionado con esto de derecho humano que vi. Entonces, también pega. Y no importa la hora que sea, ahí voy a dejarlo. Pero no quiero dejar tanto sin hablar. Vamos de nuevo a hacer el share screen con lo que veníamos diciendo de autor, de estos conceptos, y bueno, a ver, primero se pone medio Aragán para pasar, ahora está, creo yo que estaba. No, ¿qué está haciendo? Estoy pasando el siguiente y me sale cualquier cosa. No. Acá. Voy a pasar 2 o 3 PPTs nada más. Bueno, vimos la obra y habiendo obra protegida hay autor. ¿Y quién es el autor? Bueno, este es el concepto del mundo latino-europeo de derecho de autor en el que estamos. El autor es la persona que crea una obra. La persona física que crea una obra en particular. Es decir, en nuestro mundo, en nuestro derecho, en la parte del mundo que estamos, la excepción es el anglosajón, tampoco piensen que es todo el resto del mundo, que es grande el otro. El autor es la persona física, y eso es lógico, porque si venimos diciendo que es un derecho humano, no podemos atribuir una defensa de derechos a alguien, o respecto de lo que hace alguien que no es una persona física. Esto es un tema de coherencia sistémica. Y esto, que en el mundo anglosajón la excepción vino siempre porque, como ellos tienen el copyright, derecho de copia, no el derecho de autor, entonces atribuyen el copyright a una persona jurídica también. Una persona jurídica, ¿por qué? Bueno, porque es la dueña de los derechos y podría ser originario. Nosotros, en todo lo que viene de Europa, que es todo el derecho latinoamericano, y parte del derecho africano y asiático también, y por razones históricas, le hace colonias, pero por razones históricas, persona física es la única que puede ser autor como tal. Algo que, venía diciendo recién, tradicionalmente se pone a persona jurídica, pero en los últimos 5 o 6 años está en debate el tema sobre la famosa cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial y todas las creaciones que surgen de la aplicación de software a datos, que eso es en definitiva la inteligencia artificial. Entonces, ante la pregunta, ¿en nuestro sistema puede ser autor una aplicación de software? No, no puede ser autor. ¿Puede tener derechos de autor? Mire, como tal no. Ahora, si viene una ley y dice, van a ser, bueno, pero será porque lo dice la ley, no porque tengan carácter de autor, ¿me entienden? ¿No? Es más, tal como está la legislación actualmente, uno no puede otra cosa que pensar que las creaciones que surgen de la aplicación de la inteligencia artificial no tienen protección por derecho de autor, porque no hay autor, porque no hay persona física identificada como creadora. ¿No? Pero bueno, sigo con el concepto de derecho de autor. La próxima vamos a hablar tal vez un poco más de este tema de inteligencia artificial y autor, que no me parece nada teórico para ustedes, porque todos estos temas de las creaciones de diseños que salen DALL-E y otras aplicaciones de software, y todas las más que van a salir de formas de productos y todo, que salgan por inteligencia artificial, ustedes tienen que saber cómo manejarse con eso en el mundo que les toca trabajar. No, porque no es lo mismo decir, como veníamos hablando recién con Joseto, que decíamos, hay un tema que uno no se miente a sí mismo porque la persona tiene una ética. No es lo mismo que el que está haciendo otra cosa sea una persona física, a que el que está metiendo cosas en el mercado sea una aplicación, o esas cosas deriven, esas creaciones deriven de una aplicación de software que no tenga derechos de autor, porque por ejemplo la pueden usar. Ahora vamos a ver. La próxima vamos a ver. Ahora vamos a redondear el concepto de autor.
Dijimos, en nuestro derecho, el autor es una persona que crea una obra, una persona física que crea una obra, y hay unos términos diferentes que me interesa que ustedes también en la cabeza les queden claritos. Una cosa es ser autor y otra cosa es ser titular de los derechos de autor. Es decir, un autor vende sus derechos patrimoniales, no todos. Entonces, ese autor deja de tener los derechos para explotar la obra porque él los transfirió, los vendió, lo que sea, a otro. Y eso es el ejemplo más fácil para entender, pues se da en la música, ¿no? ¿Cuántas veces uno escucha a un cantante, autor, compositor, cuyos derechos de autor tienen como titular a la empresa que fue su productora de fonogramas, ¿no? La empresa discográfica, como se suele llamar. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un autor que vendió al precio que sea. Entonces dicen, ay, sí, ¿vieron cuando uno escucha? Dice, sí, lo que pasa que cuando era joven lo vendió a un precio vil. Bueno, se hizo famoso porque tuvo esa empresa que metió plata para que se hiciera famoso, y por eso cuando no era famoso lo vendió barato, porque valía menos, ¿no? Es decir, todo eso. Entonces dice, no, si bien es autor, no puede disponer de los derechos, porque el titular es otro. Y bueno, está bien, no puede disponer porque en ese momento hizo algo que le convenía y después resultó que fue tan crack que con los años empezó a valer más, pero es con los años. Pero ¿cómo queda ese tema separado? Hay un autor y hay titulares del derecho de autor. Entonces, hay veces que no importa que el autor autorice nada, porque todo depende de que el titular de los derechos autorice una reproducción, una transformación, lo que se quiera hacer con la obra. De todas maneras, vamos a ver también, a partir de la otra clase, ahora que me acuerdo, el próximo lunes no hay clase, porque es 11 de octubre, trasladan el 12, ¿se acuerdan? Nos vamos a ver la otra recién, ahora que pienso. Bueno, para cuando sea que nos encontremos, ¿no? Que veamos derechos, vamos a ver que el autor, en nuestro derecho latino-europeo, tiene derechos morales y no pierde toda la posibilidad de decir palabras respecto del destino de su obra. Pero quede muy claro que una cosa es autoría y otra cosa es titularidad de los derechos. Es decir, ustedes los van a contratar, les van a encargar un diseño, y en ese contrato de encargo de diseño va a decir, los derechos de explotación corresponderán a la empresa tal, que es la que les está pagando. Entonces, no van a dejar de ser autores, pero para la reproducción y para todo lo que sea, si alguien les pregunta, si no, no, mire, yo esos derechos los cedí, no puedo hacer nada, pregúntele a la empresa. ¿Comprenden? Bueno, y también, sobre la base de distinguir lo que es la autoría y lo que es la titularidad, está la diferencia entre titularidad originaria y titularidad derivada. Titularidad originaria es la que tiene esa persona física, autor, que ha llevado adelante su intelecto y terminado con la generación de una obra. Eso es la titularidad originaria. Y la titularidad de aquel a quien les han sido cedidos los derechos de autor es la titularidad derivada. Es como la segunda mano, por decir así. Es decir, una cosa es el 0 kilómetro y otra cosa es el segundo dueño. Bueno, titularidad originaria, titularidad derivada. Entonces, cuando una persona realiza una creación y viene un industrial, pensemos un mueble, y viene un industrial y dice, me encantó, yo además es un producto de los compatibles con mi target, mi público, mi canal de distribución, quiero reproducirlo en mi fábrica, quiero ser responsable de la producción, necesito los derechos de autor y por los derechos de autor pago. Entonces, esa titularidad va a ser derivada. Entonces va a haber un autor que tuvo la titularidad originaria y luego va a haber un titular actual que es titularidad derivada. ¿Por qué? Bueno, porque él la compró. Es el segundo, la adquirió. En realidad, la palabra correcta, la expresión correcta para el mundo de los derechos de propiedad intelectual es ceder. Cuando alguien se desprende de los derechos y los va a tener otra persona y no los va a tener más esa,
se dice cesión de derechos. Cuando esto pasa tanto en patentes, marcas como en derecho de autor. Cuando alguien va a autorizar que otra persona use, explote algún derecho sobre una obra propia, se habla de licencia de uso. Lo que adquirimos cuando decimos compro software, no compramos software, lo que adquirimos es una licencia de uso, una autorización de uso. Porque si uno va a comprar software, lo que tendría que hacer es pagar una millonada brutal, ¿no? Porque comprar significa adquirir patrimonio, es decir, se desplaza del patrimonio del titular al otro. Y en ese software que uno suele comprar, eso es mucha plata. Entonces, esa es la diferencia entre cesión y licencia. Y bueno, quedo por acá, por el día de hoy, relacionando con esto obra y autor, y quedando prontos para ver una cantidad de otros temas más, muy prácticos. Primero redondeando lo que es autor, y luego ya comenzando con el tema derechos. Y después veremos una cantidad de cosas. Sí, Adrián quería decir algo, que se prendió lo azul, ¿no? Hola, no, Lo se me amarillo. apretó. Ah, bueno, está bien. No, yo estoy emocionada. Dije, ay, me van a hacer una pregunta. Dije, bueno, está, no importa. No importa. Bueno, bien. Entonces, yo no quiero dejar colgados más conceptos. Yo tengo 38, como la hora. Son los minutos. Tengo Sí. una duda. Bien, adelante. Sobre esto de la inteligencia artificial. O sea, eso en realidad no se hace más que nada para evitar pagar como regalías a una persona física, o para evitarse algunos trámites, o Mire, papeles, a ver, no, para evitar cosas, más bien eso. mire, a ver. La ciencia y el futuro y el progreso de la tecnología lleva desde hace 50 años a la creación de productos de inteligencia artificial. Y todo lo que es automatizar, que elimina problemas, desde que le pusieron motor a una bicicleta, por decir eso, ya estamos en este mundo. Sí. Ahora, el hecho de evitar pagar y hacer un trámite no es lo que mueve a la ciencia, pero evidentemente es un efecto que mucho industrial que mira las opciones científicas, o mejor dicho, las opciones presentes de la tecnología, le va a entusiasmar. Entonces probablemente un industrial diga, ¿y para qué voy a pagar a 3, 4 diseñadores si ahora puedo tener un software de inteligencia artificial que me va a generar determinada creación? Eso puede pasar, sin duda. Pero digo, una cosa es por qué existe algo tecnológico y otra cosa es cómo lo usa, cómo se usa en el mercado. Claro, pero el desafío en el diseñador de hoy está en saber cómo lo puede usar lo otro y potenciarlo. Siempre ha sido así. Porque la inteligencia artificial tiene y va a tener siempre muchas limitantes, ¿no? No puede predecir, en el sentido, no puede generar una tendencia, hay una cantidad de incapacidades, porque inteligencia artificial no es alguien que piense, ¿verdad? Es una forma de aplicar a los datos. Acá pregunta Adrián Provenza si el creador de inteligencia artificial no tiene derechos de autor en las cosas. A ver, se tiene derechos de autor cuando se pensó algo y se generó. Hay varias posiciones respecto de quién puede ser titular, pero no es solo el que hace el software, es el que lo opera, es el que carga los datos. Es decir, hay una serie de contribuciones que hacen a un objetivo que en definitiva es el propio objetivo del software, y es que luego lo haga solo. Entonces, si lo hace solo, sobre todo el deep learning, si lo hace solo, ¿cómo decir que es autor el que hace un software que después no sabe lo que va a resultar? A ver, porque para ser autor tiene que haber una relación de yo hice algo para que algo exista. Y esa relación no es yo hice el aparato, ¿no? Porque si no, el inventor de la máquina de escribir sería el dueño de los derechos de autor de todas las obras literarias que uno fue y escribió. ¿No? Es decir, la cosa nada más no puede ser el único eslabón. Es un tema todavía complicado, hay que ver cómo se termina encaminando, ¿no? Eso ya lo veremos también.
Gracias. De nada. Profe, Sí, entonces, ¿cuándo empieza a ser presencial las clases? O no no, sé si comentaste algo al respecto. no, no, Ah, no, 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 sé que habías no, comentado algo de que no, no sé. presencial no, Ah, no, 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 sí, escuché mal. no tengo previsto que sean presenciales estas, no me han dicho nunca que lo vayan a hacer. No dije nada. Entonces. Perdón, lo único que yo dije de presencial es que si las evaluaciones son presenciales, las vamos a hacer presencial. Está bien, bárbaro. Eso fue. Impecable. Pero no, todavía ese tema, miren, a mí me mandaron un mail sobre cómo va a ser el examen, y como del examen no próximo, digamos, el del periodo y como ahí no tengo un tema de gente masiva ni parecido, no hice referencia al tema pero parece que se está moviendo por alternativas. Lo vamos a tener definido, obviamente, llegado el momento, ¿no? Más cerca. Capaz que tendríamos que tenerlo pronto para mediados de octubre, la definición, yo digo, ¿no? Pero de presencial clases, no. Lo que hablé fue de evaluación, sí. La evaluación final, sí. Es así. Bien. Hay que verlo todavía, no depende de mí, pero yo les fui adelantando mi opción, ¿no? Eso sí. Bueno, terminamos entonces la clase de hoy. Un saludo y nos vemos. ¿Cuándo nos vemos ahora? Esperen un poco, porque hoy es 4, el 11 feriado, el 18. El 18 ya tenemos que tener todo bastante encaminado. Todas estas cosas. Bueno, el 18 nos vemos, ¿sí? Ale. Que pasen bien. Dale. Chao, gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao, nos vemos. End meeting.